¿Y si el primer nombre de mujer que la tradición judía recuerda no fuera Eva? Y si, antes de que una costilla se convirtiera en compañera, hubiera existido otra mujer, formada del mismo barro que el hombre, con la misma dignidad, y que desapareció casi por completo de la historia sagrada. Existe una pregunta que ha desconcertado a estudiosos, rabinos y lectores curiosos durante siglos. ¿Quién fue realmente Lilith? ¿Y por qué su nombre apenas sobrevive en las escrituras? Como si alguien, en algún momento, hubiera decidido borrarla. La Biblia guarda silencio sobre este detalle, y precisamente ahí comienza el misterio. Imagina por un instante el jardín en sus primeros momentos, antes de que el tiempo tuviera nombre. La tierra recién formada, todavía húmeda, exhalando un vapor tibio bajo una luz sin sombras, porque el sol y la luna apenas comenzaban a girar. El aire vibraba con un silencio que nunca volvería a repetirse, el silencio de un mundo que aún no conocía la traición ni la pérdida. En ese instante original, según una antigua tradición rabínica, no fue una costilla lo que dio origen a la primera mujer, sino el mismo polvo del que había sido formado el hombre. Dos criaturas iguales, moldeadas al mismo tiempo, atravesadas por el mismo aliento divino. El primer capítulo del Génesis contiene una frase que, durante generaciones, incomodó a los sabios que la estudiaban con detenimiento, y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó, ambos, al mismo tiempo. No una costilla extraída después, sino una creación simultánea, sin jerarquía. Pero el segundo capítulo cuenta otra historia. Aparece una nueva mujer, formada del cuerpo del hombre mientras él dormía. Dos relatos, dos posibles mujeres. Y cuanto más se examina esta contradicción, más inquietante se vuelve la pregunta que deja abierta. ¿Por qué el texto sagrado conserva dos versiones distintas del origen femenino, sin explicar jamás por qué existen ambas? Y aquí es donde todo cambia. Durante generaciones, esta fractura textual quedó sin una respuesta oficial, pero cuanto más intentaban los sabios resolver esta contradicción, más profunda se volvía la grieta. Fue en un texto medieval conocido como el alfabeto de Ben Sira, escrito probablemente entre los siglos VIII y X, donde apareció por primera vez de forma explícita el nombre que había permanecido oculto entre líneas, Lilith. Según esta obra, ella fue esa primera mujer, la compañera original de Adán, formada del mismo polvo, igual a él en origen y en naturaleza. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Si Lilith fue creada como igual, ¿por qué la tradición no la conservó como madre de la humanidad? ¿Qué ocurrió para que su nombre fuera apartado del relato principal, casi como si alguien hubiera decidido que era mejor que el mundo la olvidara? El texto cuenta que el conflicto nació de algo aparentemente simple, la forma de yacer juntos. Adán pretendía que ella se colocara debajo de él durante la unión, como símbolo de sumisión. Lilith sí negó. Si ambos habían sido formados del mismo polvo, argumentó, ninguno debía estar por encima del otro. No fue un capricho. Fue la primera declaración de igualdad registrada en la historia humana, pronunciada en un jardín que todavía no conocía la palabra desobediencia. Y esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Qué precio se paga por negarse a obedecer cuando el mundo entero apenas está aprendiendo sus propias reglas? Lo más sorprendente es lo que sucedió después. Ante la negativa, Lilith no cedió ni negoció. Pronunció el nombre inefable de Dios, un acto de un poder casi prohibido en la tradición judía, y con esa sola palabra se elevó por los aires, dejando atrás el jardín mientras el viento cruzaba los árboles recién creados, alejándose de todo lo que conocía para desaparecer en el desierto, sola, sin nombre que la acompañara, sin nadie que contara su versión de los hechos. Detente un momento en esa imagen, una mujer que, frente a la primera imposición de jerarquía en la historia de la humanidad, elige el exilio antes que la sumisión. Elige desaparecer en la inmensidad del desierto antes que doblegarse. ¿Fue esa independencia lo que terminó convirtiéndola en una figura temida? ¿O fue precisamente lo que resultó imposible de tolerar para quienes, generaciones después, se encargarían de contar la historia sin ella? Sin embargo, existe un problema con esta explicación. Y aquí surge una pregunta que sigue sin respuesta clara.
¿De dónde proviene realmente este nombre? Porque hay algo que casi nadie sabe. El nombre de Lilith no nace en la tradición judía. Mucho antes de que este relato fuera escrito, en la antigua Mesopotamia existían criaturas llamadas Lelitu, espíritus nocturnos asociados al viento, a los lugares desolados, a los peligros que acechaban en la oscuridad más cerrada. Sumerios y babilonios temían a estos seres, capaces de merodear los umbrales de las casas mientras la ciudad entera dormía sin saber que algo antiguo vigilaba desde afuera. El nombre viaja. Entonces, miles de años antes de convertirse en un personaje dentro de la tradición hebrea, ¿fue Lilith una reinterpretación tardía de aquellos antiguos espíritus mesopotámicos? ¿O los temores nocturnos de Mesopotamia terminaron proyectándose, siglos después, sobre una figura que originalmente representaba algo completamente distinto, la dignidad femenina rechazada? Esta pregunta ha dividido a investigadores durante generaciones, y lo que descubrieron después complica todavía más la historia. Existe un dato que conecta directamente estos dos mundos. En el libro de Isaías, capítulo 34, en medio de una descripción devastadora sobre la desolación que caerá sobre la tierra de Edom, aparece una palabra que ha generado debate durante siglos entre traductores, Lilith. El texto describe un paisaje de ruinas habitado por criaturas salvajes, y entre ellas menciona a este ser. Algunas traducciones lo interpretan como lechuza. Las versiones más antiguas, en cambio, conservan el nombre tal cual, como si no necesitara explicación, como si el lector original supiera exactamente a qué se refería con solo escucharlo. ¿Por qué este detalle se fue diluyendo en las traducciones posteriores? Que intentaban suavizar quienes tradujeron después estas palabras para audiencias que ya no reconocían el nombre. Pero hay un detalle que casi nadie conoce cuando se habla de Lilith únicamente como una amenaza nocturna. En ciertas corrientes de la cábala medieval, particularmente en el Zohar, texto central del misticismo judío, su figura se transformó en algo mucho más complejo que un simple espíritu temido. Se le atribuyó el papel de consorte de una entidad angélica caída, símbolo del desequilibrio cósmico, de la ruptura entre lo masculino y lo femenino divino. Bajo esta interpretación mística, Lilith dejó de ser solamente un peligro doméstico para convertirse en la representación misma de lo que ocurre cuando el equilibrio original de la creación se quiebra sin remedio. ¿Fue realmente así como se entendió desde el principio? ¿O los místicos medievales encontraron en esta antigua figura un lienzo perfecto para proyectar sus propias reflexiones sobre el orden cósmico? Y aquí llegamos al punto donde el mito y el temor humano se entrelazan de una forma casi indistinguible. Durante siglos, en comunidades judías de distintas regiones, especialmente en la Europa medieval y en ciertas tradiciones sefardíes, se desarrolló una práctica muy concreta relacionada con Lilith. Se creía que regresaba, no ya como tentadora del hombre, sino como una amenaza dirigida a los recién nacidos, particularmente a los varones no circuncidados durante los primeros 8 días de vida. Familias enteras colgaban amuletos sobre las cunas, inscripciones con los nombres de 3 ángeles que, según la creencia popular, tenían el poder de contenerla y proteger al niño. Imagina el ambiente de esas noches, una vela pequeña temblando en un rincón, el amuleto suspendido sobre la cuna como un escudo invisible, los padres velando en silencio, convencidos de que algo antiguo y poderoso rondaba fuera de la habitación, esperando el menor descuido, el instante exacto en que el sueño venciera a la vigilancia. ¿Por qué una figura que comenzó como una mujer exigiendo igualdad terminó convertida, generaciones después, en el símbolo del miedo más profundo relacionado con la vida y la muerte de los más vulnerables? Esta transformación no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de siglos de reinterpretaciones, temores colectivos y ansiedades ante la mortalidad infantil, un fenómeno que el mundo antiguo no sabía explicar de otra manera. Algunos investigadores sugieren que el mito funcionó durante generaciones, como una explicación simbólica frente a lo inexplicable. Y esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante, la más profunda de toda esta historia, porque algunos estudiosos contemporáneos proponen una lectura completamente distinta, una que cambia por completo la forma de entender esta historia.
sugieren que el mito de Lilith, lejos de ser solo una advertencia supersticiosa, conserva en sus capas más antiguas el eco de una memoria cultural incómoda, la posibilidad de que en algún momento remoto haya existido una tradición donde lo femenino no estaba subordinado a lo masculino, y que el relato de su expulsión sea, en realidad, la manera en que sociedades posteriores justificaron una nueva jerarquía. Bajo esta hipótesis, Lilith no sería un demonio, sino el recuerdo distorsionado de una igualdad original que fue activamente desplazada del relato oficial, borrada línea por línea hasta convertirse en advertencia. Estamos entonces ante una criatura mitológica, ante una advertencia moral, o ante el fragmento sobreviviente de una historia mucho más antigua que la propia Biblia decidió no contar por completo. Resulta revelador que el historiador Flavio Josefo, uno de los cronistas más meticulosos del judaísmo del siglo I, jamás mencione a Lilith por su nombre en sus obras conocidas. Si esta figura hubiera sido central en la tradición bíblica temprana, sería extraño que un historiador tan detallista la pasara completamente por alto. Este silencio sugiere que el desarrollo pleno del mito, tal como lo conocemos hoy, es posterior, una construcción edificada capa sobre capa a lo largo de los siglos, alimentada por fragmentos mesopotâmicos, alusiones proféticas ambiguas y finalmente sistematizada en los textos medievales. Diversos estudiosos han debatido durante generaciones si Lilith debe leerse como una figura dentro de la cosmovisión judía temprana, como un símbolo puramente literario, o como una amalgama cultural que fue absorbiendo significados distintos según la época y el lugar. Lo que resulta innegable, en cada una de sus versiones, es que Lilith representa algo que incomoda, la mujer que no obedece, la que no permanece en el lugar asignado, la que prefiere el exilio antes que la sumisión, y que por eso mismo fue relegada al margen de la narrativa principal, convertida primero en amenaza y después casi en silencio absoluto. Pero lo que ocurrió después complica todavía más la historia, y es aquí donde el misterio alcanza su momento más intenso. Siglos más tarde, en pleno siglo XX, el nombre de Lilith resurgió con una fuerza completamente distinta. Movimientos de pensamiento que reflexionaban sobre el lugar de la mujer en la historia y en la religión recuperaron esta figura, ya no como demonio, sino como símbolo de resistencia. La misma mujer que una vez fue temida en las habitaciones de los recién nacidos se transformó, bajo esta nueva mirada, en un emblema de la voz femenina silenciada por los relatos oficiales durante milenios. Una mujer exiliada en el desierto, convertida siglos después en advertencia para proteger cunas, terminó regresando como símbolo de todo lo que una tradición había intentado hacer desaparecer. ¿Crees que este silencio, el que rodea a Lilith en el texto bíblico original, fue accidental o deliberado? ¿Es posible que ciertas historias incómodas simplemente se desvanezcan con el paso del tiempo? ¿O existen relatos que son activamente apartados porque desafían el orden que una tradición desea preservar? Lo que sabemos, con certeza documental, es esto: existió un texto, el Génesis, con dos relatos distintos sobre la creación femenina. Existió una palabra, Lilith, en un antiguo profeta hebreo, que señalaba hacia algo que los primeros lectores comprendían sin necesidad de explicación. Existió una tradición mesopotámica anterior de espíritus nocturnos que compartían ese mismo nombre. Y existió, siglos después, un texto medieval que unió todos estos hilos sueltos en una sola historia coherente, la historia que hoy conocemos como el mito de Lilith. Lo que no sabemos, y probablemente nunca sabremos con certeza absoluta, es si detrás de estos fragmentos hay memoria de un hecho real, una tradición oral perdida más antigua que cualquier texto escrito que haya sobrevivido, o si Lilith fue, desde el principio, una construcción simbólica destinada a explicar aquello que las sociedades antiguas necesitaban explicar: el miedo a la noche, el miedo a la muerte infantil, el miedo a la mujer que se niega a ser la segunda. Y quizás ahí resida la verdadera naturaleza del misterio, no en descubrir si Lilith existió como mujer de carne y hueso en un jardín primordial, sino en comprender por qué, durante miles de años, culturas separadas por océanos y siglos necesitaron inventar, adaptar y transmitir la historia de una mujer que se negó a someterse,
y que por esa negativa fue borrada casi por completo de la memoria sagrada, sobreviviendo apenas en los márgenes, en una palabra profética ambigua, en un amuleto colgado sobre una cuna, en un texto medieval que finalmente decidió contar lo que durante siglos había permanecido en silencio. Pero si Lilith nunca existió como mujer real, entonces surge una última pregunta, la más inquietante de todas. ¿Por qué tantas culturas distintas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, sintieron la necesidad de recordar exactamente a la misma mujer, con el mismo desafío, el mismo exilio, el mismo silencio final? ¿Y si en cambio sí existió? Si detrás de este mito hay el eco de algo que realmente ocurrió en el amanecer de la historia humana, ¿qué parte de su historia fue borrada antes de que pudiera llegar completa hasta nosotros?